En anteriores campañas, muchos años atrás, quizá décadas, hemos conocido a un señor que se asociaba mucho con las personas adultos mayores. Vamos a ver si Susana Chávez tiene una nueva prédica. Susana, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la Eh, bienvenida. Al contrario, Susana, ¿qué hace distinto? Usted se inscribe en el Partido Morado. ¿Y qué hace distinto su prédica y por qué se ha inscrito como una oferta electoral y qué propone para las personas, para la población inscrita en adultos mayores? Bien, creo que uno de los temas importantes que tenemos que tener, que la población adulta mayor ha tenido cambios sustantivos en los últimos años en términos de expectativa de vida. Y eso ha transformado nuestra propia demografía, pero también la propia dinámica de los hogares. Por ejemplo, hace algunos años las poblaciones promedios no superaban del 7%, estoy hablando hace 10, 15 años. Ahora tenemos en promedio nacional el 11% de la población está compuesta por población adulta mayor. Y además hemos comenzado el concepto de ser adulta mayor. O sea, ahora es muy difícil pensar que una persona mayor de 60 años, por ejemplo, pueda dejar de ser productiva, pero muchas veces las condiciones con las que se llegan a esa edad no son necesariamente las mejores. Y esto hace que perdamos una gran brecha de necesidades y de posibilidades que estas personas podrían seguir contribuyendo. Y además, lamentablemente, el asunto es que a pesar de lo poco que se ha dado en términos de resguardo, de seguridad social a las personas adultas mayores, también tenemos que decir que por lo menos el 25% son jefes de hogar o asumen jefaturas de hogar. Si lo miramos con relación a las mujeres, por ejemplo, que probablemente una parte importante sean adultas mayores, estamos hablando que un promedio de 35% de hogares son comandados por mujeres. Entonces, esto sí nos hace ver una necesidad importante de considerar políticas que protejan a este grupo. ¿Cuáles, por ejemplo? Mencióneme tres que usted propondría, Susana. Por ejemplo, una preocupación que yo tengo es el tema de cuánto del cuidado doméstico recae en las personas adultas mayores. Ayer o anteayer, hace 2 días creo que vimos un dramático, una situación muy complicada de una joven que se quedó atacada en un departamento, en un edificio, en un lugar céntrico de la ciudad. Bueno, ¿Correcto? la persona que cuidaba a una persona en condición de discapacidad y de enfermedad, fíjate que era una persona de 92 años. Eso ya te pinta, es un ejemplo típico de lo que, cómo las políticas de cuidado que ha dejado de haber el Estado como una responsabilidad se ha trasladado hacia las poblaciones como que se asumen como desocupadas, pero en realidad lo que se extiende es una jornada laboral que no es reconocida. Entonces, creo que incorporar a las personas adultas mayores, tanto como el sector protegido, como sector activo en el tema del cuidado, es fundamental. El otro tema que a mí me parece muy importante es que el fortalecimiento del primer nivel de atención, por ejemplo, tendría que ver muchísimo con esta atención de las enfermedades o necesidades propias de las personas adultas mayores, donde definitivamente aparecen las enfermedades crónicas. Sin embargo, muchas de estas necesidades que podrían tener un control de manera sistemática de recepción de medicamentos se siguen mirando o en la desatención total o en el campo hospitalario. Entonces, ¿cómo comenzamos a ver el sistema sanitario de cara a la necesidad de las personas? Y eso para mí Susana, es un tema permíteme que le fundamental que hay que tomar en consideración. Permíteme que la interrumpa. De hecho, tenemos una serie de
retos para asumir. Sospecho que la población, ese 11%, ¿no es cierto?, de población adulta mayor en nuestro país, en el Perú, de ese 11%, un gran porcentaje es productivo. Más aún considerando que en esta pandemia se ha advertido que los jóvenes prácticamente han quedado sin empleo. ¿Quién sustenta esos hogares? No son los jóvenes. ¿Quiénes están sustentando, mejor dicho, esos hogares? La pensión de los adultos jóvenes, mayores. son los adultos mayores que, como sabemos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ha extendido su expectativa de vida y por consiguiente también su expectativa laboral. Con tanta carga y tanta demanda que se ha hecho presente, más aún, la población está erizada, necesita sistemas de salud adecuados, sistemas de pensiones adecuados. Dígame, ¿qué cosa propone usted de llegar al Congreso, pero además amparada en el Partido Morado? Bueno, el Partido Morado tiene propuestas de reformas como muy sólidas. Por ejemplo, el tema del Sistema Nacional, el Sistema Único de Salud. Pero el Sistema Único de Salud no es tan solo un nombre. El Sistema Único de Salud consiste en cómo se genera esta articulación en los distintos tipos de atención. Que, por ejemplo, los y las aseguradas por el SIS tengan la misma capacidad, la misma atención, la misma cobertura que puede tener, por ejemplo, las personas en seguridad social, en salud. Perdón, ¿por qué? Porque tenemos una diferencia de montos y de costos. Por ejemplo, la cobertura para la persona de salud es de 1.100 soles. Quiero detenerme, por favor, ahí. Fíjese. Sí. Hay un dicho bien conocido que indica, que reza que no se puede vestir a un santo desvistiendo a otro. No. Y la verdad es una sola. La verdad es esta. Hay una población que tiene dinero y que irá a la consulta privada. Hay otra porción que trabaja, la masa laboral, que aporta al seguro social, su empleador aporta, ¿correcto? Y hay otra que no tiene recurso económico y que tiene que ir a los hospitales del Estado. ¿A usted le parece que todo este sistema se deba unir, correcto? Y que, digamos, si gastamos 1.000 soles en la consulta privada, deba distribuirse entre todo el sistema, ¿no es verdad? Y todos se van a ver restados, menguados en el servicio. ¿No sería mejor hablar claramente e indicar? Le explico. Permítame usted explicarle. Entiendo hacia dónde va. Termino aquí. Los impuestos se reciben y debe haber hospitales del Estado precisamente en óptimas condiciones. ¿No le parece a usted que se debe transparentar, Susana, e indicar: esto es la consulta privada, esta es la consulta del Estado, y darle la claridad, evitar la corrupción, evitar que se cole todo el dinero y que los impuestos vayan donde deben ir? A ver, si me permite. El sistema privado en realidad es bastante insignificativo para las personas adultas mayores. Y le explico por qué. Porque las coberturas de seguro por la edad, además por el límite de la edad, se van haciendo impagables. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que efectivamente el sistema privado ofrezca una gran cobertura para las personas adultas mayores. Es excesivamente caro. Y la migración ocurre de lo privado luego a quienes han tenido un empleo, quienes son jubilados, al sistema de salud. El tema es que también usted tiene que por lo menos un 72% de la población que no tiene posibilidades de una previsión social. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos básicamente una economía informal. Entonces vamos a tener un gran rubro de personas que no van a cubrir ni siquiera la cobertura de salud. Entonces, de hecho, nosotros todavía en América Latina somos uno de los países con más bajo presupuesto en salud. Ojo, nosotros todavía tenemos una deuda pendiente para nivelar el tema presupuestal. Y por lo tanto, hay un tema que hacer. Lo segundo, el sector salud es el segundo sector más corrupto. Entonces, muchísimo dinero que se va justamente en el tema de corrupción, que bien podría retribuir
en la mejora de los servicios. Y hablar de un sistema único de salud no significa generar, digamos, una licuación monetaria. Lo que hablamos de un sistema único de salud en que para las personas que son usuarias a este servicio no existan diferencias. Es decir, el que yo vaya por salud no significa que tenga que tener menos servicios que vaya por el SIS. Y ahí Susana, hay un desafío justamente para trabajar. Correcto. Susana, tengo que terminar. Le pido, por favor, porque seguramente buscaremos otros espacios, etcétera, para que usted pueda hacer su propuesta pública. Yo quiero, para ir cerrando, ¿qué impacto tiene en usted haber escuchado esta frase de viejos lesbianos, en fin? Terrible. Terrible por todo lado. Terrible por el tema de la referencia a las personas de la diversidad sexual, que de verdad creo que es una estereotipación brutal, y terrible por el estigma de lo que significa ser una persona, o sea, adulta mayor. Y no deberíamos admitirlo. No deberíamos admitirlo. ¿Los jóvenes? ¿Cómo? ¿Quiénes lo están estimando? ¿Los jóvenes o su partido? Integrantes de su partido. No lo entiendo, discúlpeme. Sí, ¿quiénes fueron los que estigmatizaron a la población adulta mayor? Fueron los jóvenes. De hecho, cae por su propio peso. Y no lo sé, yo he escuchado a personas de diferentes edades esas frases y los he escuchado decirlo de una manera muy brutal. Yo he estado siempre absolutamente en contra y no lo sé, o sea, yo he escuchado inclusive a personas adultas decirlo y utilizarlo como un tema de estigmatizar políticamente, me parece terrible. Correcto. Susana Chávez, espero que haya otro momento para dialogar con usted. Aparentemente tiene las cosas claras. Lo que hay que buscar es una definición en el ámbito político, ¿no? Y reitero, no se puede, particularmente creo que eso es poco transparente. Pero en fin, usted ya tendrá las cifras, que la tiene más o menos clara, pero hay que tener una decisión política. No entiendo Susana, muy bien lo que me está queriendo decir. Le agradezco su participación y deseo que tenga éxito en su carrera hacia una curul en el Congreso de la República. ¿Con qué número va? Diga usted, gracias. Por favor. ¿Con qué número va, Susana? Yo voy con el número 15 y voy por el Partido Morado. Muy bien. Le agradezco, Susana, por su participación aquí en Yo Pregunto, a través de Onda Digital TV. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. A usted, buen sábado. Gracias. Muy bien.